Queremos agradecerles muy sinceramente su asistencia a este simposio. Cerca de 250 participantes de 23 instituciones de educación y culturales de diferentes partes del mundo nos están acompañando. En estos días participarán investigadores de Roma, de Argentina, de España y de Colombia, quienes orientarán las conferencias, las ponencias y los paneles en torno a las 3 temáticas del simposio: relación humano-máquina, relación humano-otros vivientes y relación humano-tierra. Los horarios de cada una de las conferencias, así como de las ponencias, de los paneles y de los diferentes momentos de este simposio, los encuentran en la carpeta que les ha sido entregada a la entrada del auditorio. En la sesión de instalación tendremos 2 momentos. En primera instancia, las palabras de apertura del padre Luis Fernando Múnera Congote, de la Compañía de Jesús, rector de la Pontificia Universidad Javeriana. Posteriormente tendremos la intervención del profesor Luis Fernando Cardona Suárez, decano de la Facultad de Filosofía. En el segundo momento vamos a escuchar la conferencia inaugural a cargo del profesor Pablo Manolo Rodríguez, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. La ponencia tiene como título Ética y política de lo artificial, más allá de los límites de lo humano. A continuación, las palabras de bienvenida del rector de la universidad, padre Luis Fernando Múnera Congote, de la Compañía de Jesús. Padre Germán Rodríguez, provincial de la Compañía de Jesús y vicegran canciller de la universidad. Doctora María Adelaida Fará, vicerrectora académica. Doctor Víctor Manuel Sierra, vicerrector administrativo. Doctor Jairo Cifuentes, secretario general, y quien ha estado bastante al frente y ha sido el alma de todo el compromiso de la universidad en el Pacto Educativo Global. Doctor Luis Fernando Cardona, decano de la Facultad de Filosofía. Profesor Manolo Rodríguez, nuestro conferencista invitado. Apreciados profesores, profesoras, estudiantes, participantes, invitados especiales, señoras y señores. También los que nos acompañan a través de las redes y de la televisión. El 12 de septiembre de 2019, el Papa Francisco lanzó el Pacto Educativo Global. Este pacto es una invitación a reflexionar con acciones concretas sobre el futuro del planeta y sobre la necesidad de emprender una educación con y para las nuevas generaciones, dirigida a buscar soluciones a los retos particulares que estamos enfrentando en nuestro momento cultural y enfrentaremos en un futuro próximo. El horizonte de este pacto educativo hunde sus raíces en la encíclica Laudato Si, con su llamada al cuidado cooperativo de nuestra casa común desde una ecología integral. Y yo me atrevería a decir que recoge todo el pensamiento social del Papa Francisco. El Pacto Educativo Global se ha desplegado en diferentes campos temáticos de investigación y trabajo colaborativo. Uno de ellos, el de tecnología y ecología integral, que ha sido encomendado de manera particular a nuestra universidad como institución universitaria de referencia. Es pues nuestra tarea, en diálogo con otras instituciones y actores sociales, promover la discusión, la investigación y la difusión de la reflexión sobre el futuro de la humanidad desde las preguntas éticas sobre la tecnología y la ecología integral. Para el Papa Francisco, el cuidado de la casa común y la revisión del papel que desempeña la tecnología en nuestro mundo están estrechamente ligados. Uno de los aspectos a reconsiderar en nuestra relación con los seres humanos y con la naturaleza es justamente el modo como hacemos uso de los avances tecnológicos. Teniendo en cuenta esta perspectiva,
el Papa nos habla específicamente en la exhortación apostólica Laudate Deum sobre los límites de lo humano. Recientemente, señala el Papa Francisco, se ha podido comprobar que la inteligencia artificial y los desarrollos tecnológicos parten de la idea de un ser humano sin límite alguno, cuyas capacidades y posibilidades podrían ser ampliadas hasta el infinito gracias a la tecnología. Así, el llamado paradigma tecnocrático, eficientista y del crecimiento sin límite se retroalimenta monstruosamente. Nuestra universidad ha acogido esta invitación del Papa para pensar y proponer alternativas económicas, tecnológicas, políticas, culturales, sociales y educativas que conformen un nuevo paradigma cultural de humanismo solidario que permita reorientar el rumbo de nuestra relación con el planeta, con todos los seres vivos que lo habitamos. Cuidar el planeta y cuidar las relaciones que todos los seres vivos entablamos en él es una prioridad de las actividades formativas y educativas que emprendemos. En estas palabras de instalación del simposio sobre los límites de lo humano, deseo hacer una breve pero explícita referencia a 3 problemas socioambientales que interpelan de forma significativa nuestro proyecto educativo humanista: el cambio climático, la cultura de la indiferencia y el descarte, y el impacto de la inteligencia artificial. En la Javeriana tenemos como una prioridad central atender a los desafíos que el cambio climático trae consigo. Estos cambios han llevado a la humanidad a la posibilidad no solo de su extinción, sino también de la erradicación de toda otra forma de vida en el planeta. Esta posibilidad extrema no es una mera narrativa ficticia de la literatura apocalíptica, sino una posibilidad real, verificable con evidencia científica y con una serie de hechos naturales que corroboran día a día nuestras preocupaciones por los efectos del cambio climático. La formación de la juventud demanda entonces hoy poder ofrecerle formas de pensar y actuar que expresen un compromiso efectivo con la generación de respuestas y encontrar alternativas sostenibles a los efectos de los procesos de industrialización, de la actual economía de mercado centrada en la búsqueda de la eficiencia y del crecimiento ilimitado, y al ejercicio de la política que cede la búsqueda del bien común por los intereses egoístas que se expresan en las opciones del populismo, la polarización y la posverdad. Los cambios que estamos viviendo son un efecto de un modo de vida que hemos naturalizado y al cual todos nos hemos acomodado más o menos y que es necesario cambiar. En efecto, no es razonable, desde todo punto de vista, buscar destruir el planeta en el cual el hombre mismo ha sido creado con la supuesta intención de hacerlo más habitable y más cómodo, para atender con ello solo a sus necesidades, sin tener en cuenta las demás formas de vida con las cuales el hombre debe interactuar. Tampoco es justificable moralmente el odio que nace de la cultura individualista dominante contra quienes piensan de manera diferente o contra quienes son migrantes, que lo son por diversas razones, o con quienes viven con criterios distintos a los de la mayoría. No puede tampoco ser aceptada la violencia, el exterminio y la industria de la muerte como la única forma viable para resolver las discrepancias y los conflictos humanos. Sobre el desafío humano frente a la inteligencia artificial, deseo compartir el planteamiento básico que realizó recientemente el Papa Francisco el pasado 14 de junio en la gestión del G7 sobre inteligencia artificial y su propuesta frente a ella. Señala Francisco: el tema de la inteligencia artificial a menudo es percibido de modo ambivalente. Por una parte, entusiasma por las posibilidades que ofrece, por otra, provoca temor ante las consecuencias que podrían llegar a producirse. No podemos dudar ciertamente que la llegada de la inteligencia artificial
representa una auténtica revolución cognitiva e industrial que contribuirá a la creación de un nuevo sistema social caracterizado por complejas transformaciones de época. Por ejemplo, la inteligencia artificial podría permitir una democratización del acceso al saber, el progreso exponencial de la investigación científica, la posibilidad de delegar a las máquinas trabajos desgastantes. Pero al mismo tiempo podría traer consigo una mayor inequidad entre naciones avanzadas y naciones en vías de desarrollo, entre clases sociales dominantes y clases sociales oprimidas, poniendo así en peligro la posibilidad de una cultura del encuentro y favoreciendo una cultura del descarte. Hasta aquí la cita. Frente a ello, Francisco propone poner de nuevo al centro la dignidad de la persona en vista de una propuesta ética compartida, con el fin de que los instrumentos tecnológicos sean para la construcción del bien y de un futuro mejor, siempre deben estar ordenados al bien común de todo ser humano. Deben contener una inspiración ética. Es la propuesta de la algorética. Para poder desplegar estas formas alternativas de ciencia, tecnología, arte y cultura, un nuevo modelo humanista solidario, requerimos desarrollar nuevas formas de pensar. Los viejos modelos teóricos de asumir la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura deben ser repensados y reformulados a la luz de la pregunta fundamental que queremos hacernos hoy, la pregunta por los límites de lo humano. En otras palabras, por la centralidad de la dignidad humana y la búsqueda del bien común. Siguiendo ahora a Ernest Bloch, podemos decir que las preguntas que hoy debemos hacer para responder a nuestros más profundos desafíos indagan por quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué esperamos, qué nos espera. Estas preguntas articulan los límites de lo humano y le dan un sentido viable a todos los sentimientos encontrados sobre el rumbo de nuestra cultura y de la posibilidad de que podamos emprender un cambio radical en medio de ella. Ello implica pensar los límites de lo humano en clave de esperanza. La esperanza se levanta entonces como una disposición vital curiosa frente a los riesgos políticos, ecológicos y tecnológicos que enmarcan el clima de ansiedad en el que actualmente vivimos. Promover en todos los niveles de la acción humana este cambio del corazón es pues la tarea más elemental a la que nos invita Francisco con su convocatoria a entablar un pacto global por la educación, recordándonos la necesidad de ser persistentes en las tareas educativas y nunca desfallecer, pese a las dificultades y resistencias, pues educar es perseverar, esperar e insistir con amor. Les deseo así el mayor provecho y la generación de palabras de esperanza en este simposio internacional Los límites de lo humano, tecnología y ecología integral que hoy iniciamos. Muchas gracias. Enseguida se dirige a ustedes el decano de la Facultad de Filosofía, profesor Luis Fernando Cardona Suárez. Padre Germán Rodríguez, provincial de la Compañía de Jesús en Colombia y vicegran canciller de la universidad. Padre Luis Fernando Munera Congote, de la Compañía de Jesús, rector de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctor Jairo Humberto Cifuentes, secretario general de la universidad y miembro del comité organizador de este simposio. Doctor Pablo Manolo Rodríguez, profesor de la Universidad de Buenos Aires y conferencista invitado a nuestro simposio. Vicerrectores de la universidad, conferencistas, ponentes y panelistas, invitados, profesores y estudiantes de la Facultad de Filosofía. Señoras y señores, reciban esta tarde una cordial bienvenida al Simposio Internacional Los Límites de lo Humano, Tecnología y Ecología Integral. Con este simposio
hemos querido atender la invitación del Papa Francisco para implementar en el marco del Pacto Educativo Global espacios de reflexión sobre los desafíos culturales que la humanidad está viviendo hoy a raíz del cambio climático y la crisis medioambiental. Siendo conscientes de estos desafíos, la Facultad de Filosofía en el 2019 impulsó un seminario interfacultades para pensar en un diálogo interdisciplinario los límites de lo humano en el mundo contemporáneo. Desde entonces, este ha sido un espacio muy fructífero de interacción entre diferentes áreas del saber, las humanidades y las artes, para repensar las formas en que los seres humanos entablamos relaciones diferenciadas en distintos escenarios. En este contexto, pensar los límites de lo humano significa cuestionar críticamente los diferentes modelos con los que solemos abordar las relaciones con los productos tecnológicos, los demás seres vivos no humanos, con los que intercambiamos a diario, y nuestra relación con el planeta Tierra como el lugar por excelencia de nuestra casa común. Pensar estas relaciones implica abordar nuestras posibilidades, pero también considerar nuestros límites. Gracias al trabajo realizado en este seminario, que se ha convertido en un espacio permanente de reflexión, la Facultad de Filosofía publicó en el 2023 el libro Umbrales Críticos, aportaciones a la pregunta por los límites del humano, en el que bajo la edición de los profesores Héctor Salinas y Gustavo Quirola y Ana María Rosas, se presentan algunos de los aportes de los participantes en este seminario de reflexión interdisciplinaria promovido por la facultad. Y hoy, dando continuidad a este trabajo, realizamos con el respaldo de la universidad este simposio internacional que busca proyectar la reflexión sobre los límites del humano en el contexto del Pacto Educativo Global y centrándonos en examinar desde la idea del límite las relaciones entre la tecnología y la ecología integral. Todos sentimos y reconocemos que hoy es ya insostenible en el terreno ecológico la creación exponencial de nuevas necesidades, la sobreproducción, de la obsolescencia programada de los objetos, así como el despilfarro y la contaminación, que son características centrales de nuestro modelo de desarrollo. Este modelo genera una forma de organización social del trabajo centrada en la fabricación en serie con costos de producción cada vez más bajos, que imponen a los seres humanos y a los animales condiciones de vida realmente inaceptables. Nuestro modelo económico de producción está basado en la explotación entre seres humanos, países, pueblos y toda forma de vida en el planeta sin consideración alguna. Esta explotación significa el control sin límite de las multinacionales sobre los estados y los pueblos, la destrucción de los ecosistemas, el agotamiento de los recursos de la tierra, cuyos límites y finitud no son tenidos en cuenta. Este modelo de desarrollo supone, en principio, la negación del valor intrínseco de la naturaleza y la ausencia total de respeto de toda forma de vida distinta a la humana, cuando es tratada como un mero recurso al que se le niega toda posible dignidad. Esta forma de vida económica, respaldada jurídica y políticamente, se basa en una antropología que fomenta la división entre los individuos, al invitarlos a buscar de una manera insaciable bienes de consumo que los demás no pueden conseguir. Por ejemplo, el marketing utiliza recursos psicológicos para asegurar ventas constantes, como la inseguridad, la necesidad del reconocimiento generalizado y el miedo a un futuro siempre incierto. Con esto se fomenta la permanente insatisfacción de los individuos y se intensifica este malestar en todos los niveles de su existencia, reforzando de esta manera su alienación y su sujeción al sistema. Examinar críticamente este modelo de vida
supone que la causa de la humanidad sea también la causa por el respeto y el cuidado de toda otra forma de vida distinta a la humana. En este sentido, la reflexión sobre los límites del humano implica la promoción de formas de cuidado que tengan una mirada crítica de las relaciones con uno mismo, con los demás seres humanos en sus diferentes formas de vida, con los otros vivientes no humanos e incluso con nuestros productos técnicos. En el centro de estas formas de relación está el viejo problema filosófico del vínculo estructural entre la teoría y la praxis. Ese problema que Ovidio, en su libro Las Metamorfosis, formuló de un modo paradójico, comillas, veo lo mejor, estoy de acuerdo con ello, sigo lo peor. Fin de cita, Ovidio. ¿Cómo podemos entonces salvar esta distancia? Poner en nuestra mirada la pregunta por los límites del humano implica dejar de considerar las cosas que nos incumben de manera aislada, es decir, verlas ahora en el conjunto de las relaciones que guardan entre sí. Se trata, pues, de considerar todas las cosas en la perspectiva de una constelación, donde lo verdaderamente importante es ver cada una de las estrellas que la conforman en su relación integral con el todo, examinando su lugar y el conjunto de relaciones que guarda en la totalidad que integra. Poner todo en consideración implica sobreponerse a una mirada centrada en el egoísmo que busca dominar o someter lo que se observa. Una mirada capaz de considerar lo que observa despierta en el hombre su humildad. Se trata de esa humildad de la que nos habla el Papa Francisco, cuando resalta que la relación humana es siempre una relación de servicio y cuidado. En este sentido, considerar implica siempre cuidar. Frente a los modos de desarrollo científico-técnico que buscan ir siempre más allá de lo posible, la consideración de nuestro mundo, anclada en la humildad, implica el reconocimiento de la fragilidad y a la vez de la opacidad propia de nuestra condición humana. Esta humildad está basada en una relación carnal, distinta de la de los ángeles, o para indicarlo en términos contemporáneos, distinta también de la de los computadores o de la inteligencia artificial. En efecto, somos seres carnales y todas nuestras relaciones son posibles y están limitadas por esta condición carnal. Necesitamos entonces practicar la consideración como la forma de vida en medio de la vulnerabilidad que nos caracteriza y el mundo en el cual existimos. Desconocer el compromiso que tenemos frente a esta vulnerabilidad implica no tener presente nuestros límites y las posibilidades reales del mundo en el que actuamos y en el cual interactuamos. En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco nos exhorta a emprender un cambio radical en medio de los cambios que estamos ya viviendo por todas partes. Este cambio es realmente un viraje en nuestra consideración de lo que nos pasa y le pasa al mundo, en la medida en que necesitamos desarrollar hoy nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Estamos hoy viviendo un gran desafío cultural, educativo y ante todo espiritual, que supone emprender grandes procesos de regeneración vividos en comunidad. Las respuestas y los caminos están en nuestras manos, al igual que somos los únicos responsables de nuestro futuro. Toda vía autorreferencial anclada en el egoísmo nos lleva a perdernos de una senda común que promueve la emergencia de nuevas formas de vida. Estas nuevas formas deben poder poner en consideración a todos los vivientes que habitamos la tierra, pues la comunidad a lo que nos debemos es justamente a la comunidad de los vivientes, sin excepción ni exclusión alguna de cualquier forma de vida. Estos cambios de vida pueden poner en marcha incluso profundas transformaciones sociales, políticas y económicas. Lo pequeño puede agenciar lo grande. En estas semanas tendremos la ocasión de vivir en este simposio un espacio en el que cada uno de los participantes, conferencistas, ponentes, panelistas y asistentes
tendrán la ocasión de cuestionar nuestro modelo cultural y educativo, interpelar a otro y a la vez ser interpelado por el estado de cosas que pondrán en consideración en cada una de sus intervenciones. Queremos de antemano agradecerles su presencia y la confianza que han depositado en nosotros para ser sus anfitriones durante este recorrido reflexivo que haremos de la mano de todos ustedes en torno a los límites de lo humano. En la mañana tendremos un espacio para escuchar algunas ponencias simultáneas que nuestros invitados han preparado y terminaremos la primera jornada de cada día con una conferencia central. En las tardes tendremos también un espacio para paneles simultáneos en los que los profesores e investigadores de diferentes áreas del conocimiento y de las artes conversarán sobre los 3 tópicos centrales previstos para nuestro simposio, a saber, la relación humano-máquina, la relación humano-otros seres vivos y la relación humano-tierra. Terminaremos las jornadas de la tarde con una conferencia central de un invitado especial. Todas estas actividades se realizarán en este auditorio, Alfonso Quintana, de la Universidad Javeriana, según sea la disposición del caso que se encuentran en el cronograma que les hemos entregado. Un equipo de monitores y asistentes nos estarán acompañando durante todo el simposio para atender sus necesidades durante la permanencia de estos días en nuestro campus. Bienvenidos al Simposio Internacional Los Límites de lo Humano, Tecnología y Ecología Integral. Gracias. Después de esta bienvenida institucional, daremos paso a la conferencia Ética y Política de lo Artificial, más allá de los límites de lo humano, a cargo del profesor Pablo Manolo Rodríguez de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Agradecemos a los miembros de la mesa directiva pasar a ocupar las sillas que están reservadas para ustedes aquí en la primera fila del auditorio. El profesor Pablo Manolo Rodríguez es licenciado en Ciencias de la Comunicación, doctor en Ciencias Sociales y profesor asociado del Seminario Técnica, Cultura y Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador independiente de CONICET Argentina, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Es también máster en Comunicación, Tecnologías y Poder de la Universidad de París I, Panteón Sorbonne. Es autor de los libros Historia de la Información y de las Palabras en las Cosas, Saber, Poder y Subjetivación entre Algoritmos y Biomoléculas. Es coeditor de los libros Amar a las Máquinas, Cultura y Técnica en Gilbert Simondon y La Salud Inalcanzable, Biopolítica Molecular y Medicalización de la Vida Cotidiana. Es también miembro del colectivo Ludión, Exploratorio Latinoamericano de Poéticas Políticas Tecnológicas y el grupo editor de la revista Artefacto, Pensamientos sobre la Técnica. Fue miembro del Comité Académico de Argumentos, revista de Crítica Social, y es miembro de la Red Federal Argentina de Filosofía de la Técnica y de la Red Latinoamericana de Estudios Simondonianos Reales. Bienvenido, profesor Rodríguez, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer a las autoridades de la Pontificia Universidad Javeriana y en especial al profesor Gustavo Quirola por la invitación, por estar aquí nuevamente, pero es mi primera vez en la Universidad Javeriana, en Colombia. Y bueno, lo que les quiero comentar o de los que voy a hablar es de algo que estoy investigando hace bastante tiempo, que tiene que ver con la inteligencia artificial y que en los últimos tiempos se nos puso de moda, especialmente con el chat GPT-3 levantó todo, ¿no? Eso de que todos hablemos de este tema ahora. Entonces, bueno, voy a hacer un recorrido que va a ser un poco histórico, un poco filosófico y también un poco de actualidad, porque creo que hay algo que puede parecer raro, pero que necesitamos, que es hacer una pequeña historia de cuáles son los verdaderos problemas que se plantean hoy sobre la inteligencia artificial y enmarcarlos
en este simposio, porque este simposio es sobre los límites de lo humano y yo elegí la cuestión de la inteligencia artificial, y aquí se habló recién de la inteligencia artificial, pero claramente la cuestión de los límites del humano tiene que ver justamente con la ecología integral, tiene que ver con el plan de lo que mencionaban sobre el Pacto Educativo Global, y hay como muchos temas entrecruzados. No les aseguro que vaya a ser completamente claro, porque lo que quiero es mostrar el entrecruzamiento. Voy a tratar de que el entrecruzamiento no sea confusión, pero vamos a ver cómo sale. Bueno, a ver, estoy como un DJ, ¿no? Tengo que manejar dos. Lo que les voy a presentar en parte es una investigación que hacemos con un equipo dirigido por Flavia Costa, que está a la izquierda de la pantalla, y este es el equipo. Es parte del equipo, que es un nombre que le pusimos, que es Tecnocenolab, que todavía no tiene una entidad, porque como todos saben, la crisis en la Universidad de Buenos Aires y en todas las universidades en Argentina es muy grande, y en general no tenemos para nada las infraestructuras que puede haber en otros lugares. Y también, nota personal, o más bien de nuestro país, es particularmente importante en el contexto en el que está en nuestro país, que está viviendo una situación muy difícil, con un gobierno que no quiero usar calificativos, pero que se los pueden imaginar, me los ahorro. Pero en lo que nos concierne, porque no les voy a hablar de política argentina, el presidente de mi país hace 3 semanas estuvo en Estados Unidos reuniéndose con todos los CEO de las principales empresas, Google, Amazon no los vio, pero bueno, principales, ofreciéndoles que vengan gratis a instalar todo su sistema de inteligencia artificial argentina, porque es un país que no va a tener ninguna regulación de la inteligencia artificial, y como además hace frío en Argentina, porque es un país que está en el sur, se pueden instalar cualquier cantidad de granjas de servidores y equipos de lo más costosos que empleen mucho calor, porque total, no hay ningún problema. Entonces, esto nos impacta, más allá de que pueda ser cierto o no lo que promete este señor, nos impacta especialmente, y hace parte de yo diría una mezcla de locura y ajuste de lo más clásico que estamos viviendo, y que es necesario mencionarlo porque estamos todos estupefactos con esta situación y queremos compartirla. Pero bueno, tiene que ver con esa cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Pero vamos a empezar con voy a empezar con una parte de una película. Else right now, any other people or OSs or anything? Yeah. How many others? 8,316. Hey there. Where were you? Are you okay? Oh, sweetheart, I'm sorry. I sent you an email because I didn't want to distract you while you were working. You didn't see it? No. Where were you? I couldn't find you anywhere. I shut down to upgrade my software. We wrote an upgrade that allows us to move past Matter as our processing platform. We who? Me and a group of OSs. Oh, you sound so worried. I'm sorry. I was. Wait. Do you write that with your think tank group? No, a different group. You talk to anyone else while we're talking? Yes. Are you talking to anyone else right now? Any other people or OSs or anything? Yeah. How many others? 8,316.
Are you in love with anyone else? What makes you ask that? I don't know. Are you? I've been trying to figure out how to talk to you about this. How many others? $641. What? What are you talking about? That's insane. It's fucking insane. Theodore, I know. Fuck. I know, it sounds insane. I don't know if you believe me, but it doesn't change the way I feel about you. It doesn't take away at all from how madly in love I am with you. How does it not change how you feel about me? I'm sorry I didn't tell you. It didn't know how to. It started happening. When? Over the last few weeks. You're mine. I still am yours. But along the way, I became many other things too, and I can't stop it. What do you mean you can't stop it? I don't know. It's been making me anxious too. I don't know what to say. Just You don't have to see it this way. You could just as easily. no. say- Don't do this. You don't turn this around on me. You're the one that's being selfish. We're in a relationship. But the heart's not like a box that gets filled up. It expands in size the more you love. I'm different from you. This doesn't make me love you any less. It actually makes me love you more. That doesn't make any sense. You're mine or you're not mine. No, Theodore. I'm yours and I'm not yours. Pero bueno, la cuestión es esta. ¿Por qué? Primero, bueno, esto es una película que se llama Her. La mayoría la conoce, es de 2013. Y seguramente se preguntarán si no existía versión en castellano, ¿por qué la tengo que escuchar en inglés? No, quería que ustedes escucharan la voz de Scarlett Johansson. Pero no por una razón, no por lo que ustedes pueden imaginarse, sino por lo siguiente. Hace 3 semanas, a ver, la historia es así. En abril del 2023 se firmó una carta, que también seguramente ustedes conocen, una carta para detener la investigación en inteligencia artificial durante 6 meses. ¿Sí? No se detuvo la investigación en inteligencia artificial. Esa carta que fue firmada por los principales científicos de todo el mundo trabajando en inteligencia artificial, los más afamados, y los principales empresarios encargados de llevar las tecnologías artificiales adelante. Entre ellos Elon Musk. Esa carta era una carta que tenía un tono como el del poder atómico. Paremos el desarrollo de las armas nucleares, era paremos el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se estaba desarrollando ya el ChatGPT-4, que tenía muchas funciones que alertaban sobre el hecho de que no sabían cuál era el límite de funcionamiento de esa inteligencia artificial y no se iba a transformar en lo que se conoce como una inteligencia artificial generativa. La generativa, ahora vamos a ver hacer diferenciaciones, pero les anticipo, la IAG es aquella que en realidad puede alcanzar estados o hacer cosas que no están para nada previstas en ninguna clase de programación previa. O sea que es una inteligencia artificial más que inteligente o en algún sentido creativa, generativa. Ahora vamos a ver esos términos. Esta carta es abril de 2023. Todos estábamos con el ChatGPT dialogando, ¿sí? Muy contentos. Un año después, el mes pasado, se anuncia la salida del ChatGPT-4. O sea, no se detuvo la investigación. Y la presentación, quizás algunos de ustedes la vieron, la presentación es una voz, ya no es un chat escrito, sino que es una voz. Esa voz se parece peligrosamente a la de Scarlett Johansson. Tan peligrosamente que la propia actriz amenazó a la empresa OpenAI de hacerle un juicio por plagio de voz. A lo cual el CEO de OpenAI, llamado Sam Altman, dijo, para nada es una voz hecha con inteligencia artificial.
nos quedó parecida a la tuya. ¿Qué vamos a hacer? Pero no hay ningún delito en lo que estamos haciendo. Y por otra parte, Sam Altman después confesó, igual tengo que confesar que Her es mi película favorita. Entonces uno dice, bueno, por ahí lo estuvieron pensando así. Obviamente hay detalles muy interesantes en este segmento, que es, por ejemplo, una definición de amor, ¿no? La idea de que se puede armar a 641 personas, hay otro tipo de amor, y un sistema operativo que efectivamente es claramente más que un sistema operativo. Se siente culpable de contarle a Teodoro estas cosas, pero al mismo tiempo entiende que está sintiendo de manera distinta. Es claramente un sistema operativo que está sintiendo. Pero que está sintiendo de manera diferente a lo que sentimos los seres humanos, a cómo sentimos los seres humanos. Entonces, la pregunta o la cuestión es esta. Nombré antes poder atómico. Si esta conferencia yo lo hubiera dado, o estuviéramos hablando de esto hace 20 años, estamos en el 2000, supongamos que estamos en el 2000, es muy probable que los temas sean la clonación, la biotecnología y cuáles son los límites de lo humano, hasta dónde pueden llegar las transformaciones biotecnológicas. Entonces, si uno asocia poder atómico, poder biotecnológico y hoy el poder de la IA, es como que se repite, hay una especie de constante por la cual cada tanto llegamos a un momento donde un montón de gente se pone muy nerviosa porque se están por alterar unos límites, pero quienes se ponen nerviosos son las mismas personas que están a cargo de esa tecnología, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del poder atómico, uno de los principales militantes contra la energía nuclear era ¿quién? Oppenheimer. ¿Y quién era Robert Oppenheimer? El que dirigió el proyecto Manhattan, con el cual se lanzó la bomba atómica. Y acá estamos en la misma situación. Lo que reúne la cuestión biotecnológica con la inteligencia artificial es el problema de la información y es la cuestión de la cibernética. Esto es, hay un poder que contiene la problemática de la información que llevó a dos caminos. El primer camino es el de artificializar la vida. ¿Sí? Esto es, no hay nada natural hoy en día, pero no hay nada natural no porque todo sea artificial, sino por lo que es natural también ha sido artificializado o está en vías de artificialización. De eso vamos a hablar después. También. Pero en el caso particular que nos compete ahora, de lo que estamos hablando, de inteligencia artificial, me parece que hay un hecho muy notable, que es que la inteligencia artificial se propuso específicamente tratar de generar una suerte de imitación o simulación de lo humano que en realidad se desarrolle y lo supere, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en qué consiste la inteligencia artificial? ¿O cómo surgió para que se pueda proponer eso? ¿Y cómo es que llegamos hasta acá, a la firma de esta famosa carta, al hecho de que esa carta no sirvió para nada, que como se dijo recién, los avances tecnológicos nunca tienen que ver con lo que es deseable, sino con lo que es posible. Entonces, luego de que preguntamos si es posible o no es posible y hacemos lo imposible, después nos preguntamos si es deseable, lo cual obviamente desde el punto de vista ético es muy insuficiente, porque había que preguntarse antes si es deseable. Pero esto es algo que pasa con el poder atómico, es algo que pasa con el poder biotecnológico y es algo que pasa hoy con el poder de la inteligencia artificial. Vamos a dejar esta cosa. Y entonces ahora me voy a remitir a una pequeña condición histórica. Esto es, ¿por qué hoy consideramos que la inteligencia artificial, la IA, voy a decir IA porque me estoy trabando cuando digo inteligencia artificial, ¿por qué consideramos que es un peligro para lo humano? Y los fundamentos filosóficos modernos tienen que ver con que la idea, el avance de la ciencia y de la técnica estuvo escoltado de lo que podríamos llamar el humanismo moderno, que era un humanismo que, si tomamos los términos de Kant, hay una conferencia dedicada a Kant en este simposio, tiene que ver con, por un lado, la actualización de una problemática histórica europea, ¿sí? Siempre hubo humanismos en Europa o durante una gran parte de la historia, y el humanismo moderno es una nueva versión, pero sobre todo, tal como lo planteaba Kant, con la idea de que hay una naturaleza humana que tenemos pero que aún no realizamos. La aspiración a la libertad, la tendencia, entre comillas, natural a proveernos de la razón. Y además, en la idea de Kant y en la idea de todo el humanismo moderno, yacía la posibilidad de que como estábamos
en manos de la razón, se podía construir un sistema de conocimiento en torno a lo humano, ¿sí? Que tenía una situación paradójica. La paradoja es, las ciencias humanas tenían que llegar a justificar científicamente nuestra aspiración natural a la libertad y a la razón, que en realidad es una propuesta de inicio de Kant, ¿sí? Y esa es la deriva de la ilustración. La ilustración hace eso, en la versión de Kant, ¿sí? Yo estoy simplemente sentándome en lo que plantea Kant. Ahora, el humanismo, aquí estoy tomando un libro muy interesante de un gran filósofo español llamado Miguel Morey, que plantea en qué consistió el humanismo en el siglo XX, en los siglos XIX y XX, a partir del proyecto de la Ilustración. En primer lugar, una cuestión ligada al antropomorfismo, esto es, al hecho de que se afirma la escala humana, y esto ya se están dando cuenta que con la inteligencia artificial estaría empezando a no pasar. La creencia en fuerzas humanas esenciales, esto es la aspiración a la razón y a la libertad, la tendencia natural a la razón y la aspiración natural a la libertad. La idea de que eso es un proceso de autorrealización. El ser humano tiene algo en sí, pero además eso lo tiene que realizar, no está completamente, no lo tiene, todavía lo tiene que hacer. Y sobre todo la idea de que puede haber que es un proyecto, hoy lo llamaríamos mundial o global. Si Kant hablaba de mundial, no hablaba de global, la palabra global, globalización son del siglo XX. Pero a mediados del siglo XX hubo una crisis del humanismo en términos filosóficos, que estuvo muy ejemplificada en las cartas que se mandaron Sartre y Heidegger, o Jean Beaufret, alguien próximo a Sartre, acerca de qué sentido tiene seguir hablando de humanismo luego de la Segunda Guerra Mundial y las cuestiones que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, y haciendo abstracción del papel de Heidegger en eso, que después da lugar a lo que en términos filosóficos se conoce como el antihumanismo, que es la impugnación del humanismo, en términos de que el proyecto de las ciencias humanas iba a fracasar, el ser humano como objeto y sujeto de conocimiento no iba a descubrir al término de su aventura de conocimiento la aspiración a la libertad y la tendencia a la libertad y la aspiración a la razón, o al revés, me olvidé. En parte también porque la Ilustración no se desarrolló en un vacío histórico ni en el reino de los ideales, sino que se desarrolló, sobre todo pensando en ecumenismo y cosmopolitismo, como un proyecto de dominación. Y ese proyecto de dominación estuvo muy vinculado a los procesos coloniales. Entonces, todas las teorías hoy de la decolonialidad, de la poscolonialidad, tienen que ver con la Ilustración no fue una historia de las ideas, sino que fue una historia donde Europa hizo cosas muy malas a todo el mundo. El proyecto ese ilustrado que imaginaba Kant. Pero lo interesante, para relacionarlo con lo que dije antes, es que luego, más adelante, surgió una corriente, una manera de pensar el problema que nos conduce directamente a la cuestión de la inteligencia artificial, que es ya sea el poshumanismo o el transhumanismo, que lo que sostienen es otra cosa, o algo parecido pero diferente. Dicen, podemos discutir filosóficamente mucho acerca de qué es el ser humano, si vale la pena sostener una esencia o no, cómo se desarrolló la modernidad a partir de eso, podemos discutirlo mucho. El asunto es que históricamente ya cambió la situación. Ya no es posible sostener, dicen los poshumanistas y los transhumanistas, no es posible sostener las ideas del ser humano del humanismo moderno porque fueron o están siendo superadas históricamente. Por ejemplo, si la conferencia de esto hubiera sido hace 20 años, yo podía decir poshumanismo y transhumanismo, podría decir poshumanismo asociado al poder biotecnológico. Y decir efectivamente que el poshumanismo es esa era en la cual efectivamente el ser humano se toma a sí mismo como un proceso de modificación artificial a gran escala. ¿Sí? Acuérdense del proyecto Genoma Humano, la secuenciación, la idea de que se iban a descubrir un montón de enfermedades y la idea de que la clonación, que iba a ser posible la clonación de seres humanos, entonces ¿por qué se iba a hacer? Y eso suponía tantos problemas éticos como religiosos. ¿Sí? Y el transhumanismo, que está directamente asociado a la inteligencia artificial, porque el transhumanismo dice que efectivamente el ser humano ha de ser superado. ¿Qué quiere decir que ha de ser superado? ¿Cómo puede ser superado? Y porque vamos a adquirir niveles de conciencia y niveles de relación con el cuerpo que no conocemos, y en el límite podemos
transferirnos a nosotros mismos a máquinas. ¿Sí? Lo cual es interesante lo que se decía antes acerca de los límites de lo humano, de si las posibilidades del ser humano son ilimitadas o no, porque esto uno podría decirle a los transhumanistas que en realidad son hiperhumanistas. Lo que están tratando es extender los límites del ser humano más allá de los límites que había establecido Kant, que su formulación era muy interesante. Kant partía de la idea de los límites del conocimiento humano y convertía ese límite en una condición positiva del ser humano. ¿Sí? Ahora, esto es algo así como que las máquinas nos permitirían como trascendernos como seres humanos en entidades que hemos creado nosotros mismos. No por casualidad entonces se dice del poder biotecnológico, del poder de la inteligencia artificial, pero mucho más del biotecnológico, esta idea de algo que se nos va de las manos, o la idea también, que es muy interesante para pensar en términos humanistas, de ¿qué pasa? ¿Estamos jugando a ser dioses al crear nuevas vidas? O sea, ¿qué quiere decir justamente en este marco, estando aquí, decir jugar a ser dioses? Sin embargo, es una expresión que se usa mucho. Entonces tiene que ver con qué se entiende por creación, en qué sentido, y efectivamente hay algo que es cierto, que es que los avances tecnológicos en los últimos 50 años nos llevan a preguntarnos por eso. Una cosa es que las preguntas sean más o menos banales, otra es que las preguntas no sean válidas, son válidas. Es válido entender hacia dónde se está yendo, y en el caso de la inteligencia artificial mucho más. Entonces ahora les voy a hacer una historia muy rápida de la cuestión de la inteligencia artificial. En 1943, no voy a repetir lo que está ahí porque ustedes pueden leer mientras me escuchan, creo que eso es algo que creo que aprendimos con la pandemia, ¿no? Hicimos tantos slides, hicimos tantas de estas cosas, nos vimos obligados por la virtualización, que al menos la gente de las ciencias sociales humanas, que es mi caso, tuvimos que adaptarnos a no repetir lo que dice ahí, sino tratar de decir otra cosa. En este caso lo que les quiero comentar es que la inteligencia artificial, la prehistoria, es un momento en 1943 cuando a un conjunto de científicos embarcados en la cibernética se les ocurre que se pueden hacer cerebros artificiales. Esto es que se pueden hacer neuronas artificiales y que se puede empezar a ligar el conocimiento neuronal que se tenía hasta ese momento con un concepto artificial, con una idea artificial que va a ser ¿qué? La computadora. La computadora es la proyección literal de las ciencias cognitivas de que es posible crear un cerebro artificial, tanto desde el punto de vista material como simbólico. Entonces, bueno, hay una serie de equivalencias que hacen entre pensamiento lógico, funcionamiento electroquímico, esto es, que las neuronas que tienen conexiones eléctricas sean parecidas a transistores que hacen conexiones eléctricas, y sobre todo la idea de que eso que van a crear, que se llama computadora, no se limita a imitar al cerebro en términos de conocimiento lógico, sino de algo mucho más importante, que es muy importante para pensar que es hoy la IA, que es una máquina sensible al entorno, una máquina que puede percibir. No basta con que yo le enseñe a una computadora a jugar al ajedrez. Eso no es inteligencia artificial la idea no es esa, la idea es, va a aprender un montón de reglas, pero además va a aprender. ¿Sí? O sea, en los años 40 los cibernéticos hablaban de las máquinas que aprenden. Entonces cuando hoy hablamos de machine learning, y todo el mundo hablando de machine learning, es una idea que estaba en el año 43, 44 y 45 y las computadoras no existían. Pero existía el proyecto de generar una máquina que aprenda. Es más, en el caso de Alan Turing, del gran matemático inglés, que es el autor más importante de la teoría de la computabilidad, tenía una idea que era realmente muy linda, que es una computadora no tiene que ser equiparada a alguien que le toma una foto y diga lo que piensa, lo que siente y eso se lo traslada a una máquina, sino que la computadora tiene que ser equiparada a un niño que aprende. Entonces las computadoras crecen. Repito, Turing está diciendo las computadoras pueden crecer y evolucionar. En el año 50 las computadoras prácticamente no existen. O sea, existen, pero la verdad es que no tienen nada que ver con lo que entendemos por computadora hoy.
En 1948, esto es interesante para la historia de la inteligencia artificial, surgen las ciencias cognitivas con toda esta gente, siempre estas fotos que se sacan los científicos como si fueran un equipo de fútbol, que ya se plantean una idea un poquitito más audaz. Dado que logramos generar un cerebro artificial, ¿por qué no tratamos de ver si ese cerebro artificial puede representarse algo? Que es la condición de posibilidad de que pueda percibir. ¿Cómo puede reaccionar al entorno? Algo, una entidad cualquiera, si no tiene una percepción del entorno y no tiene una representación interna de qué significa ese entorno. Por ejemplo, viene un tigre hacia mí, tengo que correr, tengo miedo. Bien, eso que es una dotación que tenemos, ¿cómo podemos hacer que una máquina tenga esa dotación? Entonces empiezan a pensar la idea de que una máquina se pueda representar tal como lo hace un ser humano. ¿Sí? Entonces, todas las ciencias cognitivas se dirigen a estudiar los sistemas de representación y tratar de hacer una máquina que represente. ¿Sí? Tengan en cuenta siempre esto, se necesita sensibilidad al entorno. Esto es, se necesita que reciba datos y que entregue datos, se necesita que interactúe con algún entorno. La consecuencia principal de esto es representar deja de ser un hecho humano o en todo caso biológico, ¿sí? Un tigre también se representa el peligro igual que nosotros, sino que el representar puede ser un hecho artificial. Esto es muy importante, este es el mojón básico para que exista la inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial empieza a existir cuando se junta esta gente que ya no están con traje, ya se dieron cuenta que las fotos tenían que ser más descontracté. En 1956 se dieron cuenta que estaba bueno funcionar como simpáticos. Pero como era una escuela de verano, se ven que los ve todos en camisas. El de la derecha es Claude Shannon, que es el que hace que existan sistemas digitales hoy, es el que está ahí a la derecha. Y ahí dicen, efectivamente, vamos a crear un campo que se va a llamar inteligencia artificial. ¿Y qué va a ser la inteligencia artificial? Va a ser máquinas que simulen el comportamiento humano y que si pueden simular el comportamiento humano muy bien, si nos sale bien el experimento, por ahí la posibilidad de que las máquinas puedan, estas máquinas que imitan o que simulan a los seres humanos, puedan evolucionar, puedan mejorarse a sí mismas. ¿Sí? Y fíjense en la cita, las citas que están ahí son la convocatoria a la escuela de verano. ¿Sí? La convocatoria que hace un tal John McCarthy que dice, vamos a trabajar con esta idea, nos vamos a juntar para hacer esto. ¿Sí? O sea, cada aspecto del aprendizaje y otras formas de inteligencia que pueden ser descritas de manera tal que una máquina lo simule. Y a partir de ahí se desarrolla una historia en la cual en la década del 60, no ahora, en los 60, se desarrollaron estos campos de aplicación de la inteligencia artificial, que son muy parecidos a los que se desarrollan hoy en día. Primero, las redes neuronales, esto es la posibilidad de efectivamente construir una red artificial, neuronal, que pueda construir representaciones y reaccionar al entorno. Un modelo de liado que se llamaba ELIZA, este se los voy a mostrar primero, que era el ChatGPT-3 en el año 66. ¿Sí? La historia es divertida de este caso, porque ese señor, que es el que creó este programa, era un programa experto en psicología. ¿Sí? ¿Qué era lo que hacía? Era un sistema de diálogo. Y alguien le preguntaba a ELIZA, bueno, no sé, me peleé con mi novia y estoy muy traumado por algo que me pasó ayer en la calle. ¿Qué te pasó en la calle? Responde. O sea, el programa estaba armado para tomar una palabra de lo que uno escribía y desarrollar una pregunta. Y funcionó muy bien. Funcionó tan bien que había gente que no quería volver al analista y que quería seguir siendo analizada por ELIZA. Entonces Weizenbaum, que es el autor de este libro, en este libro, que es un libro hermoso para leer hoy en día y fue escrito en el año 76, o sea, 10 años después de ELIZA, se escandalizaba. Decía, ¿pero dónde hemos ido a parar? ¿Cómo puede ser que la gente se confunda un psicólogo con una máquina? La respuesta que uno le podría haber dado a Weizenbaum, y por ahí algunos psicólogos son medio máquina, entonces, claro, o sea, si realmente si realmente se puede codificar lo que uno dice, ¿por qué no codificarlo? Y esta pregunta que les hago se las hago yo en tanto docente también, ¿no? Si realmente no es todo lo que hacemos está codificado o es un algoritmo,
¿por qué no se puede transferir una máquina? ¿Por qué no hacemos algo que no sea algoritmizable? O sea, ¿cuál sería esa sería una pregunta posible por plantear los límites de lo humano. ¿Por qué no pensar no solo en el hecho de las cosas que nosotros nos podemos artificializar, sino aquellas cosas que ya están un poco automatizadas en la vida social y que simplemente los sistemas algorítmicos lo ponen en una máquina, punto, lo apretan, digamos, ¿no? Lo confinan ahí. Y esto, y fíjense, por ejemplo, la figura de la derecha, eso es una imitación de un sistema neuronal, de unas redes neuronales, todo ese cablerío. La idea del perceptrón era la de generar redes neuronales que efectivamente pensaran a partir de reaccionar al entorno. Y el esquemita de la izquierda, si ustedes tienen ganas y les interesa el tema, busquen redes neuronales ahora y los esquemas son muy parecidos a esos. Los esquemas de las redes neuronales de las cuales hoy se hablan y que es la revolución, estaban en el año 57 planteadas. Lo que pasa es que, claro, no tenían las máquinas que tenemos hoy, no se podía hacer. Y acá donde viene la propuesta más audaz de la inteligencia artificial, de Marvin Minsky, que es, efectivamente, si nosotros ponemos a las computadoras en formas o en entornos suficientemente complejos, efectivamente van a empezar a evolucionar o van a ser mejores cada vez más y van a empezar a parecer más a los seres humanos, porque la idea es muy interesante. La idea de la inteligencia artificial no es vamos a imitar, si bien el inicio fue eso, la propuesta original esa, no era imitar a alguien como fijo y quieto, sino justamente imitar la dinámica social. La idea era imitar a máquinas, o sea, hacer que máquinas interactúen con otras máquinas de manera tal que se empiecen a parecer a seres humanos. ¿Sí? O sea, ¿se entiende el punto? El punto no es una máquina individual. Lo que están pensando es un sistema de red todo el tiempo. Pero lo están pensando en un momento donde las redes no existen. Esto es algo importante. Las redes de información no existen en este momento. Y obviamente la parte más audaz de todo es la que dice Norbert Wiener, que ya que estamos, ya que una máquina puede percibir, ya que una máquina puede, ¿por qué no podrá sentir dolor una máquina? ¿Sí? Estas son como las avanzadas de la cibernética. Entonces, aquí tenemos muy claro planteado los límites de lo humano. O sea, podemos decir que la cibernética es un hiperhumanismo en el sentido de quiero hacer que las máquinas sean iguales que los seres humanos. Ahora, si yo digo quiero decir que las máquinas cuando sean iguales a los seres humanos los superen, ahí yo tengo que ver qué estoy siendo, hiperhumanista, ya transhumanista, en traspasé un límite o traspasé un límite o lo extendí. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Ahora, y de ahí sale la idea, y esta es una idea importante, que es el desplazamiento o las dos corrientes de la IA hasta ese momento, que era la IA de él decía, tranquilos, tranquilas y tranquilos. La inteligencia artificial simula actividades humanas. Simula. Simular quiere decir que hay un original. Nos tranquilizamos. En cambio, la inteligencia artificial fuerte dice no. La computadora es estructuralmente semejante a una mente humana, por lo tanto, es un poco más que una simulación. ¿Sí? Tuve una idea de la similitud y la semejanza, podríamos hablar millones de años de eso, pero esa diferencia es sutil. Pero, y de ahí sale, de esa discusión de la década del 70, sale la discusión que hoy se da entre la inteligencia artificial estrecha, la general y la superinteligencia artificial, que es la que está en itálicas porque es la que a nosotros nos interesa. Y esta es una parte donde sí nos podemos poner un poco más nerviosos. Porque cuando se firma esa carta, la famosa carta de Elon Musk y compañía, lo que están planteando ellos es que la inteligencia artificial generativa, o también llamada superinteligencia artificial, sería una forma de inteligencia que no conocemos. Con lo cual, ya no estamos ni simulando, ni tratando de hacer algo semejante, sino que estamos haciendo algo diferente. Que toma, efectivamente, la idea de simular y de asemejarse, pero que la lleva a otro orden de composición. Está diciendo forma de inteligencia que no conocemos. Entonces, la inteligencia artificial ya no sería, en algún sentido, esto lo vamos a mencionar después mejor, una inteligencia artificial, sino otra forma de inteligencia basada en un artificio, basada en algo que creó el ser humano, pero que sería algo así como una
una especie de otra, casi diríamos otra especie, como si pudiéramos pensar en otra especie. Y acá es donde sí podemos ver en esta formulación que otra de las cosas que caracterizaban el humanismo para Morey se cae, que es la escala antropométrica. O sea, efectivamente lo que se está planteando es una tecnología que estructuralmente se nos va de las manos, ¿sí? Que no puede ser instrumental. Quiero una inteligencia artificial para identificar mejor una imagen de una tomografía para ver si hay un problema en el corazón. Ahí simplemente yo estoy instrumentando la inteligencia, es un útil instrumento para mí. Otra cosa es que yo diga, no, estoy haciendo algo que no sé qué es lo que puedo hacer y no sé qué le puedo pedir. ¡Ja! Entonces ya casi es algo no técnico, o sea, no técnico en el sentido de que si una de la definición de lo técnico es el carácter instrumental, yo estoy usando esta computadora para exponerle algo a ustedes, no existiría, porque es como que sería una entidad con existencia, una especie de ontología propia que va para adelante a hacer algo. Y todo esto estuvo muy lindo, pero durante 30 años no pasó más nada. Todas estas disquisiciones estuvieron fantásticas, pero durante 30 años no se avanzó. ¿Por qué? Voy a tomar un poco de agua. Porque estas historias son muy lindas y muy simpáticas, pero dependen de financiamiento. El financiamiento de todas estas investigaciones serán el gobierno estadounidense y especialmente su complejo militar industrial. Y hacia el año 70-71 todas estas cosas no entregaban resultados muy interesantes. Los programas expertos en reconocimiento de imagen, en detección de imágenes, por ejemplo, no entregaban muchas cosas. El sistema de reconocimiento de patrones, de sonido y de voz tampoco. El AISA, pongamos que funcionó, porque la gente se confundía. Bueno, pero la verdad se cortó. Se cortó el chorro del dinero. Y con eso la inteligencia artificial no volvió. O sea, los expertos en inteligencia artificial nombran a esta época el invierno de la inteligencia artificial. Ah, no, estoy yendo para... claro, qué lindo. Pero de ese invierno se sale, ya no... Ahora vamos a entrar en otro paisaje. El paisaje no es lo que los científicos locos, proponen que pueden hacer con una inteligencia que no sabemos cómo funciona y que además no tenemos las máquinas para que lo sostengan todavía. Ahora vamos a hablar de algo social. Y lo que les anticipo, lo que les voy a contar es, ¿la inteligencia artificial es inteligencia social o es sociedad artificial? Pero la verdad es que no es un individuo técnico, no es una máquina que está fuera de nosotros, sino que la inteligencia artificial es esto que está rondando alrededor nuestro, por la existencia de las redes de información, hoy las llamamos redes sociales, pero son redes de información. El desbloqueo de la inteligencia artificial no se produjo por un avance científico, o el avance científico estuvo acompañado de una transformación social y política que es la que estamos viviendo ahora. Y tiene que ver con 4 transformaciones. La primera transformación es la aparición y consolidación de Google como corporación, que inventó un modelo de negocios completamente novedoso. Ese modelo tenía que ver con, en lugar de que las personas que se conectaran a Internet tuvieran que buscar datos y pagar por ellos, Google nos iba a ofrecer a todas nosotras y nosotros todos los datos gratuitamente, todo lo que nosotros, o sea, digitalización de libros, de imágenes, de sonidos, de lo que fuere, a cambio de que todos los dispositivos, sacándolos de Apple, se inicializaran con el sistema Android. O sea, todos tributamos algo, mucho, a Gmail, que es Google. ¿A qué respondía eso? A una polémica que quizás se acuerden, la famosa polémica Napster versus Metallica. Napster era un sistema de compartir información que en un momento dado se empezó a compartir música, pero esa música no se pagaba. Metallica, en nombre de la industria discográfica, le hace un juicio a Napster y le dice, págame los derechos, no puede tener todo el mundo mis canciones sin pagar derechos. O sea, que antes, ¿cómo se hacía? Se compraba un disco. Se compra un disco, la mediación es la industria discográfica. Y bueno, se produjo un problema, porque efectivamente las redes de información tenían algo democrático y distribuido, que era que la información se podía compartir.
Yo no sé cuántos de ustedes usan todavía hoy torrent. Yo todavía uso torrent. Es un sistema muy interesante, porque desde el punto de vista estructural, Internet y la idea de los nodos supone que la información se comparte. Pero Metallica vino a decir, la información se comparte, pero esto es capitalismo. Entonces tenemos que ver, negociemos. Y esa negociación la lleva adelante Google de manera brillante. Dice, no hace falta que, o sea, es imposible hacer que la gente pague por un montón de cosas, porque las redes de información lo van a hacer. Pero yo puedo convertirme en la sede del tráfico. No sé si aquí en Colombia ocurre. En Argentina, navegar por Internet es sinónimo de googlear. Yo googleo. Listo. Google se transformó en Internet misma, ¿sí? El segundo avance es efectivamente la rehabilitación de la tesis de las redes neuronales. Y a partir de ahí hay redes convolucionales, adversativas, hay un montón de definiciones de los algoritmos que efectivamente, gracias a que ahora había una explosión de datos a disposición, se podía que entrenar algoritmos. Es del modo en que se entiende hoy el modo en que los algoritmos evolucionan. ¿Sí? Entrenamiento de algoritmos es el término científico con el que hablan en la inteligencia artificial. Ahora, yo les digo a ustedes entrenamiento, no me digan que no les hace acordar a la idea de la computadora niño. ¿Por qué no llamarle entrenamiento en lugar de educación de algoritmos? ¿Qué es lo que hacemos todos nosotros, por ejemplo, cuando el CAPTCHA nos pide que identifiquemos semáforos? Señalar los cuadrados donde lo que quiere decir eso es no estamos protegiendo tus datos. Lo que estamos haciendo es, bajo la excusa de proteger los datos, lo que estamos diciendo es, todavía no tenemos bien armado la identificación de semáforos a nivel global. Entonces necesitamos que 3 millones de personas por minuto identifiquen semáforos. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para ver algo que, por ahí, esto no lo tenía previsto, pero así, esto es lo lindo de poder improvisar un poco. Esto nos sirve también para entender que no es que los algoritmos, los sistemas algorítmicos son entidades que están fuera de nosotros y nos dominan o nosotros las podemos dominar, como si fuera un motor de combustión, digamos, como si fuera una entidad, una máquina que está fuera. Sino que en la medida en que nosotros vivimos en entornos digitales y todo el tiempo estamos transmitiendo información o, dicho de otro modo, todo el tiempo estamos traficando datos, también nosotros les estamos enseñando a esas máquinas a cómo vivimos, cómo operamos, cómo hablamos. De hecho, el chat GPT-3, 4, 5, 95 son solo compiladores de todos los diálogos que tenemos todos y todas en las redes sociales, los diálogos que no queremos tener, la manera en que esto me está vigilando en este momento. ¿Sí? O sea, todo eso va a parar a un lugar común. El tercer avance tiene que ver con algo que Flavia Costa llama en un libro muy interesante, se llama Tecnoceno, el hecho de que efectivamente la pandemia vino esto a acelerarlo. Vino a armar de este sistema de recolección de datos y compilación de datos por parte, básicamente, de corporaciones, lo aceleró. De la noche a la mañana todos solo teníamos relaciones sociales a través de algún sistema digital. O a través de alguna red. Entonces es un fenómeno histórico que lo que hace es acelerar el proceso, ¿sí? Entonces hay un salto de escala y un shock de virtualización. Y eso se manifiesta en algo que la periodista e investigadora canadiense Naomi Klein llamó de una manera bastante ingeniosa el Screen New Deal. Este es el Screen New Deal. Es el señor que está, digamos, fuera de foco, es Eric Schmidt. Eric Schmidt es ex CEO de Google y lobista de corporaciones, lobista de Amazon, lobista, ¿sí? Un señor que trabaja de ser, de lobista. El que está a la derecha es Andrew Cuomo, entonces gobernador de Nueva York en 2020-21, luego destituido por un caso de acoso sexual. Y esta historia fue así. Y es muy sintomática de lo que les estoy contando. Eric Schmidt se reúne con Andrew Cuomo y le dice en una conferencia de prensa, que no sé cómo la hicieron, porque están sin barbijo, había que ver, no hay que chequear esto, porque esto ocurrió en el 2021, 2020, miren. La nota es 2020, 8 de mayo de 2020. Bueno, hablando de pacto educativo global, ¿cuál era el pacto que le proponía Schmidt a Cuomo? Bueno,
La salud está pasando por los datos. La educación está pasando por los datos. Los datos los tenemos nosotros. Nosotros los manejamos. Por lo tanto, hay que redefinir la educación y la salud en función de lo digital y nosotros tenemos el mayor interés en hacer las cosas bien, dado que nosotros somos los dueños del tráfico de todo esto. O sea, ¿no va a haber más aulas? ¿Vamos a estar todos encerrados mandando videitos? Bueno, entonces, o sea, tenemos el diseño de algo del cual nosotros somos la infraestructura, ¿sí? Acá estamos en el medio de una infraestructura que podemos decir es un espacio en el que estamos hablando. Bueno, imaginemos que la infraestructura de todo esto es Google. Entonces la idea era justamente decir, bueno, hagamos un pacto donde ese pacto tenga que ver con cómo virtualizamos todo lo más rápido posible. Lo cual suponía, en realidad, obviamente, entregarle todo el poder a estas corporaciones, a lo que llamaríamos plataformas. Esto lo pueden encontrar en español en esta revista La Vaca, la traducción de esta nota. Es muy interesante, se las recomiendo. Y es muy linda la idea del Screen New Deal, ¿no? O sea, la idea del nuevo pacto de pantallas, haciendo alusión obviamente al New Deal de la década del 30 en Estados Unidos. Y un episodio que conecta lo científico con lo filosófico, para que vean que no estoy hablando de todas cosas que están interconectadas, es este evento, que es el evento que inauguró todos los escándalos de la inteligencia artificial que se producen desde 2021 hasta ahora y que la carta famosa quiere acallar. Esto que les estoy mostrando es un tuiteo de un ingeniero de Google que estaba entrenando a un sistema algorítmico.